Henrik Rebinder, él es periodista, y vamos a hablar tres temas puntuales que tienen que ver con la situación de los presidentes en los Estados Unidos, o los candidatos a presidente, la situación de paz y el famoso G7. Henrik, vamos por orden, vamos a ver cuál es la posibilidad de un acuerdo de paz entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Bueno, las posibilidades son complicadas, ¿no? Porque si bien hubo un plan de paz de Biden, del presidente Joe Biden, que fue aceptado por las Naciones Unidas, ¿no? El plan tiene problemas serios para ser aceptado por Hamas y por Israel. Por un lado, en el lado de Hamas, le han hecho cambios, ¿no? Especialmente en la programación, ¿no? Estableciendo que en 7 días en 7 días tienen que salir las fuerzas israelíes. En tantos días se tiene que ver unas movilizaciones, ¿no? Pero siempre está quedando Hamas en el poder. Que esa es una condición que Israel y Netanyahu no va a aceptar nunca, porque precisamente la idea de ellos es de destruir a Hamas, de destruir y cambiar el liderazgo en Gaza, pero Hamas, que mantiene una guerra de guerrillas, no prácticamente en un derrumbe urbano, ellos quieren mantener ese control y quieren ser la voz de eso, y Israel no va a aceptar nunca que quien causó lo del 7 de octubre permanezcan en el poder. Ahí te pregunto, Henrik, entonces, ¿por qué se hacen estos intentos de acuerdo de paz sin consultar con las partes o sin entender que claramente Israel lo que quiere es devastar a el poderío que tiene Hamas, no solamente a nivel político, sino a nivel bélico? ¿Por qué se hacen este tipo de acuerdos? ¿Es un rédito político el abogar por la paz a un presidente de los Estados Unidos? Sí, la política de lo que pasa en el Medio Oriente tiene mucho que ver con la política interna de Estados Unidos. Biden está siendo golpeado, por un lado, por la juventud demócrata, que dice que apoya a Israel incondicionalmente, y por el otro lado, por los donantes y una base judía bastante fuerte de los demócratas, que quieren que sea más duro y que se elimine a Hamas. Él está navegando en esas dos aguas. Entonces, uno es la parte interna, no de satisfacer esos dos grupos. Otra es la posición de Estados Unidos como líder mundial, ¿no? Que quiere, que es el único que puede dialogar realmente con Israel y puede hacer presión sobre Israel para que actúe de alguna manera. Eso, lamentablemente, eso es lo que se trata de hacer, pero Israel, especialmente con Netanyahu, ¿no? Uno, a Israel no le van a decir nunca cómo defenderse, porque tiene su propia historia. Pero con Netanyahu, especialmente, que es la línea dura, mantiene Netanyahu una línea difícil con los demócratas, usualmente, pasó con Obama, y está pasando ahora con Biden, ¿no? Entonces, y la presencia, es muy probable que Netanyahu va a hablar ante el Congreso el próximo mes. Que eso va a causar más dificultades internas para Biden y dividir. Eso te quiero preguntar, ¿cuál es el humor bélico que tiene la ciudadanía americana, entendiendo que durante mucho tiempo la guerra era parte de las preferencias de la ciudadanía de los Estados Unidos? ¿Cómo es la situación hoy? ¿En qué sentido es que la guerra era la preferencia Bueno, de la gente de Estados Unidos? Claro, muchos de los ciudadanos planteaban que en el caso de las guerras que libraba Estados Unidos estaban bien vistas, tormentas del desierto, las operaciones en el Líbano, las operaciones en Afganistán. Hoy, ¿cuál es el humor de esa sociedad para un país que intercede muchas veces en conflictos bélicos que no son directamente proporcionales a su país? Es decir, hay guerras que fueron populares, que es la de Claro. Afganistán como una reacción al
9/11. La de Irak, esa fue impopular. Estuvo colgada por el ataque del 9/11 y la guerra contra el terrorismo, pero la guerra en sí, el conflicto en sí, fue muy impopular y costó retirarse mucho Claro, de ahí. El tema en el Medio Oriente, ese es un tema que existe siempre, porque Estados Unidos da un gran apoyo de la gente, especialmente hacia Israel, de los gobiernos y la gente. Hay una base judía, digamos, hay una base religiosa, ¿no? Que es tanto israelí como también es evangélica, que es la que está dando dinero, por ejemplo, a Israel y a los colonos para que estén colonizando en la margen occidental. Esas son las intervenciones que hace Estados Unidos en Israel y por ahí es la capacidad de presionar claro. para que Israel o Netanyahu pueda actuar de una manera, digamos, más acorde al gusto mundial o a la necesidad mundial, porque Estados Unidos, como líder mundial, quiere la paz ahí, ¿no? Ellos no ganan nada, acá no se gana nada con una guerra continua Claro. Ahora, en el Medio Oriente. basamos a Biden y su situación con su hijo Hunter. ¿Cómo quedó y cómo se está utilizando? Y por otro lado, ¿qué pasó con Donald Trump y el fallo de la justicia en su contra? Bueno, en el caso de Donald Trump, se está esperando qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la condena, ¿no? Y esto va a pasar, falta todavía un tiempo, ¿no? En el caso de Hunter, se espera también que que llegue una condena, que no va a ser prisión. Los republicanos están más callados porque les molesta un poco el tema de que ya no pueden decir que Trump es el único que está perseguido por una administración demócrata y tampoco les gusta el tema que sea por armas de fuego, Claro. ¿no? Porque ellos son los que apoyan que haya muchas armas de fuego y están en contra de esa ley federal, que votaron en contra de que los adictos a drogas no puedan comprar armas. ¿Qué pasa? Así que eso ¿Qué está pasa? navegando todavía en la elección. Claro, ahí me quedé pensando, Henrik, porque esto de la condena de Trump va a llevar un tiempo, pero ¿qué pasa si es contemporánea con la elección y Donald Trump es elegido presidente? ¿Qué pasa en la Constitución de los Estados Unidos con un precedente elegido, electo y con problemas judiciales? La Constitución de Estados Unidos no dice que una persona condenada a prisión no pueda ser presidente. Eso no lo dice. Hay muchas cosas que la Constitución no contempla, pero que Trump, con sus actitudes y con su manera de gobernar y su personalidad y su ego, ha roto, digamos, las líneas formales, ¿no? Que se daban por entendido, que no decían en la Constitución, como por ejemplo que una persona que esté condenada por un delito sea presidente. Ese es un tema. Otro, él mismo se puede perdonar a sí mismo, ¿no? En el caso de crímenes o delitos que sean federales. El de Nueva York, este que pasó reciente, él no podría hacer nada de eso, porque es un delito estatal, Claro, ¿no? no Entiendo, podría. es decir, si lo juzgan por el tema del Congreso, de la intervención electoral y es hallado culpable, él se podría perdonar. Pero el proceso acá permite muchas apelaciones y la justicia americana un poco es cuando uno más dinero tiene Claro. como defensa, más podés estirar el proceso hasta llegar la elección y esperar que lo salve la elección. Claro, el indulto nacional lo podría dar no a nivel estatal. Vamos con el G7, Henrik. Te cuento que se está tratando la ley bases en la Argentina, una ley que promueve el presidente Javier Milei, con algunos disturbios. Él está esperando la idea de que como la división puede estar muy cercana en votos, se necesita la decisión de la vicepresidenta, pero en ejercicio no de la presidencia, sino de la presidencia del Senado. Por eso es posible que retrase un poco
este vuelo. ¿Qué va a pasar con este G7, con la invitación de Italia al presidente Javier Milei? Bueno, creo que para hablar del G7, es decir, Milei está interesado en ir al G7. La invitación de Meloni fue hacia, es decir, eh, el organizador del G7 tiene una lista de invitados, ¿no?, especiales, que en este caso vale caber decir que es India y es Brasil, dos naciones del BRICS, ¿no?, fundadoras que van a estar en este grupo de G7. Y me parece que Milei lo que quiere es el protagonismo, no es estar presente, va a estar presente en algunas sesiones, en otras no. Tengo entendido que el día viernes es el día que se va a hablar se va a hablar de seguridad económica y se va a hablar de inteligencia artificial, que es a donde él va a hablar, ¿no? Él va a hacer una presentación para atraer otra vez fondos y el interés. Lo curioso de ese día es que, por un lado, va a estar hablando el Papa Francisco de la necesidad de vigilar y controlar la inteligencia artificial, y por el otro lado va a estar el otro argentino, que es menos famoso y menos importante, que va a estar hablando de todo lo contrario, de permitir el ingreso, de llamar, de no regulación, de ninguna... Claro. Es decir, hay ese contraste. ¿Casualidad, Pero Henry? me permití decir algo importante, que la reunión del G7 para Estados Unidos y para los europeos, lo más importante es manejar 300.000 millones de dólares de fondos congelados rusos, ver cómo los pueden utilizar para ayudar a Ucrania con esos fondos, ¿no? Y por el otro lado es ver cómo frenar, es una estrategia de cómo frenar a China con los productos, con una sobreproducción que tiene, Claro. especialmente de productos solares y eso. Esos son los dos aspectos más importantes de esta unión. Uno seguridad y el otro economía, uno Rusia, el otro China. Nuevamente con China, los conflictos que la Argentina va a acarrear de cara a tener que renegociar una línea de crédito como es el swap. Vamos a ver qué pasa, Henrik. Te decía si era casualidad lo del Papa Francisco cuando está recibiendo la visita de, según lo que dice Javier Milei, el enano comunista, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Es casualidad esta contraofensiva de la IA por parte del sumo pontífice? Mira, no, a mí me parece que el Papa, él quiere ser, él es un protagonista mundial, va a hablar de ese tema, no en una sesión en ese tema, pero seguramente va a hablar del tema de la paz, de la necesidad de paz en el Medio Oriente, en el mundo. Estoy seguro que va a hacer énfasis en migración, que ese es un tema europeo que a él también le interesa mucho. Y lo de la cuestión de la inteligencia artificial creo que es lo más actual que está pasando y es una de las preocupaciones grandes que hay en el mundo, ¿no? De cómo va a ser utilizada y cuáles son sus efectos. Claro, ¿cuáles son ¿No? los Entonces a mí alcances? me parece que lo del Papa, la invitación del Papa es orgánica porque está en Italia, lo organiza Italia y Meloni hizo una invitación general bastante grande y diversa, ¿no? Henrik, gracias. Vamos a seguir con toda la política internacional y las cosas que nos afectan directa e indirectamente porque la guerra en Medio Oriente también nos está afectando, la relación de Israel con Palestina o con el grupo Hamas también nos afecta a nosotros. Gracias, Henrik.